Mi padre vendió mis pertenencias para ayudar a mis hermanos, pero olvidó que a mi nombre estaba la mitad del negocio. Hoy, ellos trabajan para mí. Bueno ayudando, pero que las decisiones grandes eran otra cosa. Esa noche entendí que, para él, yo nunca iba a ser parte real del negocio. Pero lo que mi padre nunca explicó del todo era algo que había pasado años antes. Cuando el negocio todavía era pequeño y apenas sobrevivía, mi madre insistió en que parte de la empresa se registrara también a mi nombre. Decía que así todos los hijos tendrían algo asegurado. Mi padre aceptó en ese momento porque necesitaba apoyo legal para ciertos trámites y porque, sinceramente, nunca pensó que eso fuera a importar. En su cabeza, el negocio siempre fue suyo. Y con el tiempo, se olvidó de aquel detalle. Los años pasaron. Mis hermanos empezaron a tomar decisiones cada vez más agresivas con el dinero del negocio. Compraban maquinaria nueva, pedían préstamos, cerraban acuerdos rápidos. Decían que era la única forma de crecer. Mi padre confiaba en ellos. Yo veía las cuentas y sentía una incomodidad difícil de explicar. Pero cuando intentaba decir algo, siempre terminaba igual. Mi hermano mayor decía que yo no entendía de negocios. Mi hermano menor decía que pensaba demasiado. Y mi padre decía que era mejor dejar las decisiones a quienes sabían tomarlas. Así que un día dejé de opinar. Me limité a hacer mi trabajo y a observar. Hasta que todo empezó a romperse. Primero fueron pequeños retrasos en los pagos. Después clientes que se iban porque los precios subían demasiado. Luego un préstamo grande que nunca terminó de explicarse bien. Las discusiones dentro de la empresa empezaron a ser más frecuentes. Mi padre se veía cansado. Mis hermanos estaban nerviosos. Y las cuentas, cada vez que las revisaba, parecían más frágiles. Un día llegué al almacén y noté algo raro. Varias de mis cosas personales habían desaparecido. Al principio pensé que era un error. Tal vez alguien las movió. Pero cuando pregunté, uno de los empleados me dijo con naturalidad que mi padre había vendido varias cosas para cubrir una deuda urgente. No solo herramientas del negocio. También cosas mías. Equipos que yo había comprado con mi dinero. Material que guardaba para proyectos propios. Incluso algunas pertenencias personales que estaban en un pequeño espacio que usaba como oficina. Cuando le pregunté a mi padre, me respondió como si fuera lo más normal del mundo. Dijo que la familia tenía que apoyarse. Que mis hermanos estaban atravesando un momento difícil con el negocio. Que todo era temporal. Yo lo escuché en silencio. Porque en su voz no había culpa. Había algo peor. Había la seguridad absoluta de que yo no tenía derecho a reclamar nada. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró. No fue rabia inmediata. Fue más bien una sensación fría, pesada, como si una puerta se cerrara lentamente dentro del pecho. Recuerdo estar parado en el almacén, mirando los espacios vacíos donde antes estaban mis cosas. Y pensar una frase muy simple. Para ellos, yo no existo. Ese pensamiento cambió algo. Durante años había aceptado el lugar que me dieron. Había asumido que mi papel era ayudar, estar, no incomodar. Pero ese día me di cuenta de algo que nunca había querido enfrentar. No era que yo no fuera importante para el negocio. Era que nunca se habían tomado la molestia de averiguarlo. Esa noche fui a casa y busqué los documentos viejos que mi madre había guardado durante años. Entre papeles amarillentos y carpetas olvidadas, encontré algo que mi padre parecía haber borrado completamente de su memoria. El registro original de la empresa. Y ahí estaba mi nombre. No como empleado. No como ayudante. Como propietario de la mitad. Recuerdo quedarme sentado largo rato mirando ese documento. No sentí triunfo. Sentí claridad. Durante semanas hablé con abogados, revisé cuentas, estudié contratos que nadie en la familia parecía haber leído con atención en años. Descubrí cosas que mis hermanos tampoco habían entendido del todo. Las decisiones que habían tomado, los préstamos, las deudas, todo eso había comprometido la empresa completa. Incluyendo mi parte. Legalmente, yo tenía derecho a intervenir. Y por primera vez en mi vida, decidí hacerlo. No fue un proceso rápido. Hubo discusiones, amenazas, silencios incómodos. Mi padre al principio no podía creerlo. Decía que yo estaba exagerando, que todo era un malentendido. Mis hermanos reaccionaron peor. Dijeron que estaba traicionando a la familia. Pero lo que realmente estaba pasando era mucho más simple. Por primera vez, yo estaba defendiendo algo que siempre había sido mío. La reestructuración del negocio tomó meses. Hubo que renegociar deudas, cambiar acuerdos con proveedores, reorganizar todo el sistema que mis hermanos habían armado con tanta prisa. Muchos días pensé que tal vez tenían razón. Que yo no estaba hecho para esto. Pero cada vez que dudaba, recordaba el almacén vacío. Recordaba la tranquilidad con la que habían vendido mis cosas. Y seguía adelante. Poco a poco, las cuentas empezaron a estabilizarse. No fue magia. Fue paciencia. Fue escuchar a los clientes. Fue arreglar errores que llevaban años acumulándose. Cuando finalmente el negocio volvió a respirar, ya no era el mismo de antes. Ni la familia tampoco. Mis hermanos habían quedado fuera de las decisiones principales después de varios errores graves. Mi padre, cansado y derrotado, empezó a venir cada vez menos. Y entonces ocurrió algo que, años atrás, me habría parecido imposible. Un día llegaron a la oficina. Los tres. Mi padre caminaba más lento que antes. Mis hermanos se veían incómodos, como si no supieran exactamente dónde poner las manos. Se sentaron frente a mi escritorio.
El mismo lugar desde el que, años antes, me habían dicho que yo no servía para dirigir nada. Mi hermano mayor fue el primero en hablar. Dijo que necesitaban trabajo. No lo dijo con orgullo. Tampoco con rabia. Lo dijo con la voz de alguien que ya entendió cómo terminaron las cosas. Mi padre no dijo mucho. Solo bajó la mirada. Durante unos segundos nadie habló. Y en ese silencio entendí algo que me tomó muchos años aprender. La vida no siempre devuelve justicia de la forma que imaginamos. Pero a veces, devuelve claridad. Al final les ofrecí trabajo. No por venganza. No por compasión. Sino porque el negocio necesitaba gente que supiera cómo funcionaba desde adentro. Ellos aceptaron. Desde entonces trabajan aquí. A veces los veo caminar por el almacén, hablar con empleados, revisar pedidos. Y cada tanto recuerdo aquella escena del principio. Ellos frente a mi escritorio. Sin poder mirarme a los ojos. Durante años pensé que mi historia con mi familia era la de un hijo que nunca fue suficiente. Ahora entiendo que era algo distinto. Era la historia de alguien que tardó demasiado en darse cuenta de cuánto valía realmente.